Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Avancemos hacia la madurez, basado en la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 11, al capítulo 6, verso 2. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu trono de gracia para rogarte, suplicarte que bendigas tu bendita palabra y por tu Espíritu Santo nos ministres, nos enseñes, nos reveles cuán maravilloso es nuestro sumo sacerdote. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos y te damos gracias. Amén. El autor de la carta a los Hebreos quiere mostrarnos que Jesús es supremo sobre los profetas, sobre el mismo Moisés, sobre el sacerdocio levítico, sobre los sacrificios levíticos, sobre el mismo templo, sobre los ángeles santos de Dios, que Jesucristo es supremo. No hay absolutamente nadie ni nada que se le compare en dignidad, en fortaleza, en sabiduría, en gracia, en amor, en santidad, a excepción de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Puesto que Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. El autor, entonces, acaba de decir en los primeros versos del capítulo 5 que Jesucristo tiene un mejor sacerdocio que los sacerdotes levíticos, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, líderes del pueblo de Israel que Dios escogió para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel en Canaán. Jesucristo tiene el sacerdocio eterno, según la clase o el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, el autor nos va a explicar o nos va a decir quién es este Melquisedec. Pero en el capítulo 6 hace un intermedio, más bien del capítulo 5, verso 11 en adelante, y el capítulo 6 hace un intermedio para llamar la atención de que no descuidemos una salvación tan grande que nuestro sumo sacerdote ha logrado para nosotros. El autor usa mucho las advertencias, las exhortaciones a la apostasía o a la desviación o al apartarse de la fe santa en Jesucristo. Y esto lo hace combinando las exhortaciones con la enseñanza de quién es Jesucristo. O si se quiere ver, combinando la supremacía de Jesús y advertencias a la apostasía. Entonces, en esta sección, el autor va a llamar la atención de los cristianos para que no hagamos a un lado, desestimemos, demos poca importancia a la salvación que Jesucristo ha ganado con su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que vamos a continuar la lectura del capítulo 5 a partir del verso 11 y haré algunos comentarios al respecto. Leamos pues. Tenemos mucho que decir sobre este asunto. ¿A qué asunto se refiere el autor de la carta a los Hebreos? Al asunto de que Jesucristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero aquí él va a hacer un intermedio y entonces va a llamar la atención de sus oyentes.
en este caso de sus lectores. Pero es difícil explicarlo. El tema en sí es realmente difícil su explicación, porque de Melquisedec en el Antiguo Testamento se habla poco. No se sabe quién fue su padre, su madre, no se sabe en dónde nació, no se sabe en dónde murió. Faltan datos biográficos de este rey y sacerdote de la época de Abraham, el patriarca. Pero el autor, más que decir que es difícil hablar de este sacerdote porque es algo oscuro su nacimiento, su muerte, más que todo es porque los oyentes, en este caso los lectores, son tardos para oír, son personas que no se han apresurado a conocer las doctrinas básicas del cristianismo y sobre todo vivirlas. Entonces dice, pero es difícil explicarlo y da la razón, porque ustedes son lentos para entender. Ustedes son personas que, como alguna otra versión dice, no tienen oídos para oír. Y hay otra versión que dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Como así nos llamaba la atención nuestra madre al enseñarnos. Entonces el autor dice, ustedes oyen pero no han puesto atención, no han aprendido, son lentos para aprender. Sigo la lectura. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. No sabemos a qué tanto tiempo se refiere el autor, pero si dice que al cabo de tanto tiempo, se infiere que deben de ser años, en los que el autor conoce perfectamente a sus destinatarios de esta carta. Y es muy posible que él haya sido un pastor u obispo o predicador y que los conociese muy bien. Seguramente que él les enseñó las doctrinas básicas cristianas, de las cuales el mismo autor más adelante en el capítulo 6, verso 1 y 2 va a decir que esas doctrinas las enumera, no las va a volver a enseñar, porque deberían de ser maestros. Al cabo de tanto tiempo, ustedes, dice, ya deberían ser maestros. Sigamos. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. O sea, la doctrina básica. En alguna otra versión de lenguaje contemporáneo se dice, ustedes necesitan que se les explique el ABC de la vida cristiana. Y me encanta esa versión, porque a decir el ABC, todo el mundo lo entendemos, que es lo básico, que es lo elemental, que es lo primero que una persona debe de aprender de un X tema. En este caso es de la doctrina básica, la doctrina cristiana, de las enseñanzas de Dios. Sigo la lectura. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. El autor está diciendo, ustedes han tenido un retroceso y se han hecho débiles, no en el asunto de que estuviesen como enfermos, sino en el asunto de debilidad en cuanto a que su organismo espiritual, por llamarlo de esta manera, es inmaduro y no pueden caminar cuando ya deberían de correr, no pueden hablar de una manera completa, correcta, con un léxico, con un lenguaje
que cualquiera le entienda, sino que están balbuceando. Entonces el autor va a tomar una metáfora, un símil, comparando a estos cristianos con un niño de pecho. Vuelvo a leer, dice, han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, manjar, dice alguna versión, carne, otra versión dice así, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho. Aquí es el símil, aquí es la metáfora. Ustedes son, en lugar de adultos, niños de pecho. Y por lo tanto son ustedes inmaduros. Y por lo tanto ustedes todavía no pueden avanzar como debieran avanzar como un adulto que no solamente camina, sino hasta corre. Entonces dice, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Ese es el punto. Ustedes no tienen una madurez espiritual que se requiere para juzgar en sus vidas lo que corresponde a hacer conforme a lo que Dios ya ha declarado. El camino de Dios es justicia, gozo y paz. Así dice Pablo, que el Evangelio es, o las buenas noticias, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El cristiano tiene que, en la justicia de Dios, discernir en cada momento en su vida lo que conviene. Y no nada más lo que conviene entre lo malo y lo bueno, sino lo que conviene entre lo bueno y lo mejor, aún todavía. Entonces, el autor, que conoce perfectamente a sus destinatarios, les está llamando la atención. Por decir de esta manera, les está jalando las orejas. Ustedes, que ya deberían de ser adultos espiritualmente, son niños espiritualmente. Ustedes no tienen la capacidad de juzgar qué es lo que corresponde hacer en su vida cristiana. Son fácilmente llevados por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina, dice Pablo a los Gálatas. Y aquí el autor hace un eco de aquellas palabras que Pablo dijo. Por lo tanto, los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, la carne es para los adultos. Y sí, un bebé de pecho pues no tiene dientes, no tiene muelas, no puede masticar carne, mientras que un adulto tiene no nada más sus muelas y dientes, sino todo su aparato digestivo maduro para soportar un filete. Así la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar. En este caso, la comida sólida es el juicio correcto, el juicio claro de qué es lo que corresponde hacer en un momento dado. Cuando nos encontramos ante la disyuntiva de qué hacer, pensamos, esto es bueno, esto es santo, esto es justo, esto es lo que haría Jesucristo. Entonces, una persona madura espiritualmente va a tomar la decisión correcta, mientras que una persona que acaba de conocer el Evangelio, bien puede ser que su decisión no sea la más acertada. Sin embargo, se espera que esta persona, conforme vaya conociendo más del Evangelio, vaya creciendo espiritualmente para tomar las mejores decisiones correctas o justas. Pero en este caso el autor les está llamando fuertemente la atención porque dice, después de tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros, porque esa es una de las cosas que un cristiano tiene que hacer. Un cristiano que ya ha madurado espiritualmente tiene que ser maestro de aquellos que empiezan a caminar en el camino de Dios, de aquellos cristianos que apenas empiezan siéndolo, guiándolos.
enseñándoles, confortándoles, exhortándoles. Y el autor dice, ustedes son como infantes, cuando ya deberían de ser los que dirijan, acompañen al nuevo creyente. Sigo la lectura. Porque están acostumbrados los que comen carne, los que saben juzgar, los que ya han madurado, están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el punto, lo que yo comentaba hace rato. Tanto distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y el pecado, como entre lo bueno y lo excelente. Entonces, el cristiano tiene que considerar que no puede quedarse estancado. De hecho, la vida natural es una evolución, es un avanzar y siempre es hacia la madurez. El ser humano no involuciona cuando llega a los 30 años y poco a poco se va haciendo un infante. Por el contrario, a los 30 años sigue avanzando en madurez física, psíquica, emocional y deberá de ser espiritual. Entonces el autor dice que los que son maduros espiritualmente están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que aquí el autor aterriza pues la idea, ya les exhorté, ya les llamé la atención, ahora como conclusión dice, así que, o por lo tanto, sigamos adelante. Vean que el autor ha sido enérgico, ha sido fuerte con sus oyentes, con sus lectores, con sus conocidos. Pero aquí suaviza ya, después de la reprimenda, suaviza ya su actitud hacia ellos y es condescendiente. Aquí el autor ya no dice, ustedes deberían de ser adultos, deberían de ser maduros, ustedes. Ahora dice, nosotros, se incluye con ellos. Dice, así que sigamos. Este es un plural de primera persona. Nosotros sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Él se incluye para que de esta manera la reprimenda baje de tono y ahora va a consolar. Ya acaba la exhortación y empieza el consuelo. Sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Y dice, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Y esto qué? Dice, dejando a un lado las primeras enseñanzas de Cristo, no significa que las olvidemos, las dejamos ahí en un cajón encerrados. No, dice, dejando a un lado las primeras enseñanzas de Cristo, porque ya debimos haberlas asimilado. No nada más haberlas entendido, sino vivido. Ese es el punto. El cristiano tiene que vivir las enseñanzas, la doctrina de Cristo. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, vez tras vez, enseñó que el amor a Dios con todo el ser y el amor al prójimo incluye absolutamente toda su enseñanza. Así, bueno, pues aquí el autor se incluye y además dice, vamos a dejar a un lado las primeras enseñanzas de Cristo porque ustedes ya deben de haberlas conocido bien y experimentado bien. Porque el autor pretende seguir enseñando lo sólido, la carne, la sustancia. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas de Cristo? Leamos. No volvamos otra vez a las cosas básicas. Ustedes ya las conocen. Ahora les toca vivirlas si no las han vivido, que ese es el punto.
Por eso les llamó la atención en el capítulo 5, porque no han estado viviendo estas doctrinas básicas. Entonces Él ya no se las va a volver a enseñar, solamente las va a mencionar. Pero ustedes que ya las conocen, vívanlas. No volvamos otra vez a las cosas básicas, y da 6 doctrinas básicas que todo cristiano debiera de conocer perfectamente, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte. Aquí, en otras versiones, dice el arrepentimiento de obras muertas. La palabra arrepentimiento es una traducción en español, una traducción de una palabra griega que es metanoia. Metanoia significa un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Yo voy al norte, entonces cambio mi mente o me arrepiento y entonces camino hacia el sur. Por eso dice aquí, como la conversión significa un cambio, y el abandono, dejo aquellas obras de muerte, dejo aquel pecado y hago lo que es justo, lo que es santo, lo que es recto, lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte. Dejo esas obras de muerte. ¿Cuáles son las obras de muerte? El pecado. Todo lo que es pecado es una obra que conduce a la muerte eterna. Aquí hay que decir que no hay pecaditos y pecados, y que Dios solapa o se hace de la vista gorda en los pecaditos. No, todo es pecado. Una mentirita es una mentira y es un pecado y conduce a la muerte. Entonces, la primera enseñanza de la doctrina básica de nuestro Señor Jesucristo es el cambio de actitud, el cambio de mente, el cambio de dirección. Dejo el pecado y me vuelvo a Dios. La conversión a Dios, el caminar hacia Dios, a ponerme a cuentas con Dios, como dice en Isaías. Ven y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Pero tienes que venir a mí, dice Dios. Entonces, no volvamos otra vez a las cosas básicas, y la primera es la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte. La conversión a Dios, el volverse a Dios y el abandonar el pecado. La otra doctrina básica es la fe en Dios. Y aquí no significa la fe en Dios como tal. ¿Quién es Dios? Sino la fe en Dios en lo que Él dice, en lo que Él habla, en lo que Él es, en lo que Él hace. Creerle a Dios. No tanto creer en Dios, sino creerle a Dios. Esta es la segunda doctrina que el autor dice, ustedes ya la conocen, ahora vívanla. Vamos a ver una tercera. Las enseñanzas sobre el bautismo. Ustedes, de hecho, ya han sido bautizados. Y aquí vamos a comentar que hay 2 bautismos, como mínimo. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es algo físico que hacemos para representar nuestra muerte ligados a Jesucristo en fe, y el bautismo en el Espíritu Santo, que en el momento en que nosotros creímos en Jesús, el Espíritu Santo nos bautizó, nos introdujo en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Nosotros ya somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia universal.
La otra doctrina, la cuarta, es el imponer las manos a los creyentes, que se usaba para ministrar cuando oraban los ancianos por los enfermos. Dice Santiago, si alguien está enfermo, van a entrar los ancianos, que les ungirá aceite, les impondrá las manos, orarán por ellos y sanará. Pero también se ponían las manos para cuando una persona era investida en un ministerio, se le imponían las manos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y la resurrección de los muertos es algo que todo cristiano debe de entender, debe de comprender, que nuestra vida no termina en el momento en que muramos. ¿Vamos a conocer la muerte? Sí. Vamos a ser sepultados y nuestros huesos estarán ahí, pero algún día Dios nos va a resucitar y nos dará un cuerpo glorificado como el cuerpo que tiene nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que la doctrina de la resurrección de los muertos es la esperanza de todo cristiano, porque estaremos así con Dios eternamente. Y finalmente la doctrina de el juicio eterno es saber que Dios levantará a Dios levantará a los muertos, sean estos justos o injustos, para un juicio, y toda obra será puesta en balanza y tendrá un pago. Así, bueno, pues, a la luz de estas doctrinas básicas, el cristiano tiene que vivir. Debe de saber que un día estará frente a Dios, quien le hará un juicio. Debe de saber que un día será levantado de la muerte. Debe de saber que los pastores, los líderes de la iglesia pueden imponer las manos sobre él para bendición. Debe de saber que el bautismo es algo obligatorio para el cristiano. Jesús así lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también el cristiano debe de saber que debe de confiar en la palabra de Dios y que debe de apartarse de todo pecado, haciendo una vida justa. Esto es lo básico y lo elemental. Obviamente, en el cristianismo hay mucha más enseñanza que nos hace bien, que nos hace madurar, que nos hace estar alerta para no pecar contra Dios. Y tenemos la obligación de orar a Dios, leer la Biblia, reunirnos con la iglesia, escuchar a nuestros maestros para ir avanzando en el camino hacia la madurez. Y no quedarnos como estos hermanos que fueron reprimidos por su falta de entusiasmo, de enjundia, de compromiso con Dios. Esta palabra a ti y a mí nos está enseñando que la vida cristiana es demandante. Y no se trata únicamente de reunirnos un domingo en la iglesia y de leer la Biblia cuando tengamos un tiempo, sino hacernos un espacio para ir aprendiendo. Así como tú y yo en la escuela tuvimos que tener un espacio en nuestra casa para aprender las lecciones que se nos enseñaban en la escuela. Tuvimos que aprender no solamente las matemáticas simples, sencillas, y nuestra lengua materna, sino aprender muchas más materias que de alguna forma contribuyeron a la formación de nuestra personalidad, de nuestra persona, de nuestro carácter, aún de nuestro temperamento. Así, bueno, pues la invitación para ti y para mí es que
nos comprometamos con Dios apartando un tiempo específico para Él. Podemos 30 minutos, no tenemos más, pues démosle a Dios esos 30 minutos siempre, o 1 hora, 2 horas, y no solamente migajas. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos a valorarla y a vivirla para glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que así sea. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en WhatsApp, Telegram. Recuerda que estamos todos los martes, jueves y sábado estrenando estudio de Hebreos a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte estos videos. Alguien podrá ser bendecido porque tú le compartiste este mensaje. Dios te bendiga. Gracias.